El tema de hoy es el cristianismo mitraico de Constantino el Grande. Mi intención con este estudio es aclarar de dónde surge el cristianismo y no de atacar a ningún hermano cristiano. El Espíritu Santo me ha puesto esto como misión. Hoy definitivamente me dijo, habla de esto, no con una voz audible, sino es algo en el corazón que a uno lo lleva, Entonces ese es el Ruach Codes actuando en cada uno de nosotros y en especial pues a mí, porque soy el que en este momento tomo la palabra. Hablar mal de algún cristiano no, porque yo en mis orígenes fui cristiano, entonces sería hablar de mí mismo. Simplemente quiero esclarecer ciertos conceptos y que el hermano cristiano, antes de que cambie el canal, entienda y vea qué es en realidad y de dónde salió el cristianismo. ¿Sí? Entonces, espero, mis hermanos, que esto sea de gran bendición para todos ustedes. Quiero que mires todo el video antes de llegar a un concepto, pues como buenos seres humanos somos dados, popularmente se dice en Colombia, a matar y a comer del muerto antes de tan siquiera pasar por el título. Voy a mostrarles una escultura de el dios Sol Mitra. Esta figura pues está matando un toro y tiene otros varios animales. Esto que está arriba es un gorro frigio, como el gorro que utiliza Papá Noel o San Nicolás. Entonces, como les decía, esta escultura está apuñalando un toro. Es la imagen icónica del mitraísmo, la que se conoce como taurotonía, en la que aparece una serie de animales como la serpiente, el perro o el escorpión, a los que se le atribuye un significado astrológico. No cabe la menor duda de que el cristianismo es ahora la religión más importante del mundo, en número de adeptos, nada menos que 2.200 millones de fieles en todo el mundo, además de contar con una historia que se prolonga más de 2.000 años atrás en el tiempo. Si bien el devenir de la iglesia, sus divisiones, sus reformas, sus concilios, los orígenes del cristianismo están velados de oscuridad, y aún su disidencia, o sea, la reforma protestante, debe conocer estas verdades que les voy a dar a continuación. El periodo que va desde el nacimiento del cristianismo en los años posteriores a la muerte de Yeshua hasta su proclamación como religión oficial del Imperio Romano en tiempos de Teodosio en el siglo IV, está plagado de incógnitas. Los creyentes mesiánicos, los que creían al Mesías Yeshua, no solo no fueron bienvenidos en el imperio, sino que sufrieron la persecución por parte de algunos emperadores como Nerón y Diocleciano, quienes consideraban a los creyentes mesiánicos como una amenaza y torturaron a muchos de sus adeptos, como así dan cuenta los martirologios cristianos. En aquellos tiempos, una serie de religiones se abrían paso entre los próceres romanos para conseguir el estatus de religión oficial. Una de ellas y la principal competidora del cristianismo en sus orígenes fue el culto a Mitra. Desde el periodo helenístico, allá por el siglo IV antes de la era común, hasta el siglo I después de la era común, surgieron en el Mediterráneo toda una serie de prácticas religiosas conocidas como cultos mistéricos. Estos credos se denominaron así porque para ingresar en sus filas, el iniciado tenía que pasar por una prueba y una vez superada, recibía de forma oral por parte de su maestro un secreto conocido como misterio.
eje central de esa religión. De ahí proviene el nombre de religión mistérica, porque era un misterio, el secreto. Aunque las primeras menciones a un dios llamado Mitra las encontramos en el siglo IV antes de la era común, en el norte de la actual Siria no sería sino hasta el siglo I antes de la era común cuando se forma el culto a Mitra, que se desarrolló en el Imperio Romano. O sea, cuando Yeshua estaba pisando la tierra, el culto a Mitra ya estaba en su apogeo. Su punto de partida lo hallamos en Persia, donde las legiones romanas allí destacadas tuvieron conocimiento de una deidad de carácter solar que les ofrecía una serie de prebendas que encajaban perfectamente con los valores y estructura del ejército romano. Se trataba de una religión únicamente masculina, con estructura jerárquica similar a la escala militar. Esta deidad ofrecía valores propios del guerrero: honor, palabra, compromiso y fidelidad. Otro aspecto importante del mitraísmo era que, a diferencia de las demás religiones del Imperio Romano, prometía la vida más allá de la muerte. De otro modo, esta creencia adquirió un notable desarrollo en el seno de las legiones romanas. Por ello, estuvo presente fundamentalmente en los límites del imperio, donde se asentaba el ejército, y allí fue que adoptó la cruz como símbolo mitraico y como una forma de hacer sacrificios humanos de sus enemigos a su dios Sol. Fíjense que la cruz que hoy se levanta como cristiana, su origen no es en Jehová, su origen es pagano, su origen es Mitra, el dios Sol. Por citar un ejemplo próximo, en Hispania tenemos evidencias de culto mitraico en la ciudad de Mérida y en La Cabra, Córdoba, localidad donde se encontró una tauroctonia perfectamente conservada y que hoy se exhibe en el Museo Arqueológico de la capital cordobesa. El éxito de esta religión entre los soldados no tardó en permear en otras capas de la sociedad como comerciantes y rápidamente llegó a la capital romana, convirtiéndose en una religión profesada por las clases altas e incluso emperadores. Además, Mitra es un dios solar y su culto se sincretizó con el Sol Invictus, que ya venía siendo adorado en Roma, que es una deidad consolidada en Roma y que, entre otras características, celebraba su festividad el 25 de diciembre. Oigan bien, la festividad del dios Invictus se celebraba el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre es el solsticio de invierno. Vemos con este ejemplo cómo el cristianismo adoptó esta fecha tan importante para las religiones paganas solares, para situar en ella el nacimiento de Jesús. No tiene ningún sentido. Sabemos de la importancia de este culto por la cantidad de mitreos que encontramos a lo largo y ancho del imperio, con la ciudad de Roma como epicentro. Llegado el siglo IV de la era común, el mitraísmo estaba asentado y consolidado en todo el imperio y cumplía con todos los requisitos para convertirse en la religión oficial del imperio. Entonces ahora no habría cristianismo sino mitraísmo. Pero ¿qué sucedió para que decayera el mitraísmo en el imperio? ¿Por qué triunfó en su lugar el cristianismo, con una menor implantación en el territorio romano? A veces la historia tiene giros inesperados que dan vuelcos a situaciones estables y los acontecimientos toman una deriva totalmente opuesta a 180 grados. Seguramente no haya una única circunstancia para la decadencia del mitraísmo y el triunfo del cristianismo, pero sin duda alguna, y es lo que te voy a decir, que no has visto.
Constantino el Grande creó un híbrido religioso entre el mitraísmo y la parte hebraica de Mesías el Yeshua, de Mesías llamado Yeshua. Y de allí resultó de este híbrido el cristianismo. ¿Y qué le pasó después al mitraísmo? Lo que sabemos ahora es que tanto los creyentes mesiánicos en Yeshua como los adoradores de Mitra fueron absorbidos y unificados en el cristianismo bajo la espada de Constantino. O sea, eso hubo una mortandad tremenda y tanto los mitraicos como los creyentes en el Mesías fueron obligados a convertirse al cristianismo. Vuelvo a disculparme si en algo estoy hiriendo susceptibilidades, pero tengo que decir la verdad. Hablar de Constantino el Grande es hablar de una figura histórica, querido y adorado por unos y aborrecido y odiado por otros. Se le suele llamar el gran padre de la iglesia o el impulsor del cristianismo, y de esto último no hay duda. Gracias a su decisión de aceptar al cristianismo como religión libre del Estado romano, ya que esto garantizaba la aceptación de Roma en el occidente del mundo hasta nuestros días. Tratar de hacer un recuento medianamente decente de la vida de Constantino requeriría varios volúmenes enciclopédicos o unas 10 horas de videos. Y no es la intención de este estudio. Pero tratemos de ver aspectos puntuales de su vida y principalmente su relación con la religión, tanto la mitraica como la cristiana. Constantino I el Grande. Nació en el 272 y murió en el 337. Fue emperador de los romanos desde su proclamación el 25 de julio del 306 y gobernó un imperio en constante crecimiento hasta su muerte. Hijo de Constantino I, Cloro, Augusto de Occidente y de Helena. En el año 306, durante una campaña contra la tribu escocesa de los Pictius, Constancio Cloro murió en Britania e inmediatamente el ejército aclamó a su hijo como Augusto de Occidente. Recordemos que en esa época post-Diocleciano habían Césares y Augustos al mismo tiempo para evitar usurpaciones del trono. En 308 estalló una cruenta guerra civil que enfrentó entre sí a los 4 Augustos legales: Galerio, Constantino, Licio y Máximo Dacia, y un César ilegítimo, Magencio. Muerto Galerio, Magencio y Máximo Dacia se aliaron para luchar contra Constantino y Licio, quienes también se vieron obligados a unir sus fuerzas. De hecho, hasta entonces Constantino no había tomado parte en la guerra civil. Por este motivo, cuando irrumpió en Italia, se impuso con facilidad el ejército de Magencio en el Valle del Po y pudo marchar rápidamente sobre Roma. Cerca de esta ciudad, el 28 de octubre del 312, derrotó en la decisiva batalla del puente Milvio al propio Magencio, quien se ahogó en el Tíber en su intento de huir. Es precisamente antes de la batalla del puente Silvio cuando ocurre el extraño hecho que conlleva a la larga al establecimiento del cristianismo como la religión imperial. El día antes de la batalla del puente Milvio, Constantino duda a qué Dios rezarle para poder obtener sus favores y apoyos que lo llevaran a la victoria de la batalla. Durante la noche, después de no haber rezado a ningún dios, mientras duerme, supuestamente recibe una visión en la que aparece una cruz sobre la esfera solar, símbolo del sol Invictus. Esto no es símbolo del cristianismo, esto es el símbolo del sol Invictus.
fiesta romana muy extendida y de la que el emperador era fiel seguidor. Y en esta aparece grabado el mensaje: con este símbolo vencerás. Entonces decide estampar en sus estandartes el crismón y al día siguiente gana la batalla. Constantino lo consideró un milagro. Hay otra versión que dice que mientras marchaba con sus soldados vio la forma de una cruz frente al sol con la respectiva inscripción. Tras estas supuestas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino adoptó para Roma al cristianismo, pero él mismo no se convirtió a esta religión, él siguió siendo mitraísta, sino en su lecho de muerte fue bautizado ya cuando le faltaba, pues le estaban dando la extrema unción, ¿sí? Constantino no oficializó el cristianismo, el cual no se convertiría en religión oficial del imperio, sino hasta el final de aquel siglo, un paso que daría Teodosio en el 380 con el edicto de Tesalónica. Bien, poco después de la batalla del puente Milvio, Constantino entregó al Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y anteriormente a la familia patricia de los Plaucios Lateranos, con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. Actualmente se le conoce como la Basílica de San Juan de Letrán. En el 324, el emperador hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. Constantino consideraba que era su deber como emperador designado por Dios para ello calmar los desórdenes religiosos y por ello convocó el primer concilio de Nicea el 20 de mayo al 25 de julio del 325 de la era común, para terminar con algunos de los problemas doctrinales que contaminaban la iglesia de los primeros siglos. Dio un discurso inicial ataviado con telas y accesorios de oro para demostrar justamente el poderío del imperio por un lado y el apoyo y el interés al concilio desde el Estado por el otro lado. Constantino entonces creó en este concilio el cristianismo e impulsó la doctrina de la Trinidad, presionando a los obispos reunidos en el concilio. Este concilio fue sumamente importante, ya que se establecieron las bases bíblicas y religiosas que afectan al cristianismo hasta el día de hoy. En el año 330, el emperador Constantino roba todos los tesoros y las estatuas de los templos paganos de Grecia para llevárselos y decorar Constantinopla, su nueva capital del imperio. Constantino retiró su estatua de los templos paganos. En Constantinopla, en 330, se efectuó una ceremonia, oígase bien, mitad pagana y mitad cristiana. Voy a volverlo a repetir. En Constantinopla, en 330, se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana en la plaza del mercado, donde se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol, lo que aún hoy está presente en el cristianismo, pero que la mayoría de los fieles cristianos ignoran. Constantino fue bautizado en el cristianismo cuando ya se encontraba en su lecho de muerte. El dilema de la visión de la cruz. Aquí hay algo que no me cuadra definitivamente en esta historia, puesto que 100 años antes de la era común ya los romanos utilizaban la cruz de Mitra para símbolo de protección de sus legiones cuando iban a la batalla. Incluso todo el que era crucificado era ofrecido en sacrificio al dios Sol romano Mitra. Por eso yo tengo un estudio en el canal donde indico claramente
que Yeshua, el Mesías, no pudo haber sido sacrificado al dios Sol romano. Pero lo que el cristianismo no dice es que Constantino I el Grande, el fundador del cristianismo, era un sanguinario asesino y un deshonesto corrupto. Él mismo promovió la persecución y el asesinato de los paganos que se negaban a abrazar la nueva religión cristiana, y asesinó tantos fieles como sacerdotes, tanto creyentes en el Mesías como creyentes en Mitra, sí que no querían abrazar al cristianismo. A los judíos sí que, mejor dicho, los arrasó, ¿sí? Y robó y destruyó muchos tesoros de Grecia, perdiéndose de esta manera valores culturales irrecuperables. Todo esto sin incluir que sacó completamente del contexto hebreo de la fe al cristianismo y lo paganizó con los numerosos cambios y supresiones que sufrieron las sagradas escrituras manipuladas por los seguidores de Constantino en los sucesivos concilios, con el fin de obtener una Biblia, entre comillas, que los beneficiara y se adaptara al dominio político y económico que tanto buscaban. En el 305, Constantino hizo de la conversión al judaísmo un crimen capital. Óigase bien, un crimen capital. Mató judíos a diestra y siniestra. Tanto el judío proselitista como el judío mesiánico converso eran reos de muerte. Incluso aquellos judíos mesiánicos que todavía estaban creyendo en el Mesías siendo judíos, pues los mató. Sí, o sea, tenían que esconderse. Asesinó a su propio hijo cuando se enteró de que éste se acostaba con su madre. Después, al enterarse de que era mentira, le quitó la vida a su mujer por mentirosa. A su hijo Crispo lo asesinó por envenenamiento y su esposa, la emperatriz Fausta, dejada morir en un baño excesivamente caliente. Este hecho no impidió su bautismo cristiano en su lecho de muerte. Óigase bien, ya cuando estaba a punto de morir. O sea, toda su vida, incluso el fundador del cristianismo no era cristiano. Como raro, ¿no? Para muchos estudiosos, todo esto de las visiones y los milagros fueron solo un teatro de Constantino, para beneficiarse del gran auge y la creciente cantidad de fieles que estaba teniendo el cristianismo. Decidió hacer una especie de fusión entre Mitra, el dios romano, y Yeshua, el Mesías hebreo, creando la imagen del Jesús romano, perseguidor de judíos, es decir, disfrazó al dios Sol de Jesús, y así está todavía en esta época actual. Creó entonces una religión muy particular y muy parecida a la que tenemos hoy en día en el cristianismo moderno. Su visión fue básicamente económica, ya que respetó e incluso apoyó hasta el fin de sus días muchos ritos paganos, con el objetivo de beneficiarse de ellos, lo que finalmente se le adoptó como doctrinas en el cristianismo. Se sabe que durante mucho tiempo siguió acuñando monedas con figuras de dioses paganos como el Sol Invictus, Júpiter, Capitolino y Marte, siendo el primero de estos el que durante más tiempo tuvo culto oficial. Tanto así que la festividad del domingo, introducida en el 321, era en realidad el llamado Dies Solis. Con ella Constantino, notorio antisemita, evidentemente quiso reemplazar la fiesta hebrea del Shabbat, el sábado, por el día del Señor cristiano, cambiando de forma arbitraria el cuarto mandamiento de la escritura bíblica. O sea, aquí no hubo nada de que no, que resucitó el domingo ni nada de eso. Simplemente Sol Invictus para el domingo, compañeros. Ojo, ojo, ojo. Poco antes de su muerte, Constantino hizo representar su persona en una estatua de Pórfido bajo la figura de Helios. E incluso la víspera de su fallecimiento, restableció la ley antigua por la que los sacerdotes paganos quedaban exentos a perpetuidad de los tributos inferiores,
De sí mismo afirmaba que jamás había cambiado de divinidad a la hora de recogerse a rezar, o sea, siempre fue mitraísta. Entonces, queridos hermanos, el fundador del cristianismo nunca dejó de ser mitraísta. Constantino el Grande marcó la historia de la humanidad y nos dejó un legado nefasto que corrompió el plan de salvación del Padre Eterno, que el cristiano incauto aún abraza sin saber que esto lo lleva directamente al lago de fuego. Roma tenía la capacidad de permear cualquier nueva creencia difundida en su territorio. Así que el cristianismo gradualmente desarrolló una dependencia del mundo romano al haber sido obligado a adoctrinarse por Constantino y sus sucesores. Debía adaptarse a una política en etapa transitoria que consiguientemente aún contenía y sigue conteniendo elementos culturales de tradición pagana. Se produjo un crisol pagano, cristiano, o sea, todo revuelto ahí en el crisol, que tuvo su germen en Constantino. La conversión, iniciación y aprendizaje de Constantino en la doctrina cristiana pues no fue nunca dada, por lo que jamás pretendió erradicar la tradición de adoración al dios Sol, o sea, nos vio la cara, ya que le resultaba más ventajoso crear un dios híbrido, mas no derogó ni un solo aspecto del culto que establecía la ley para los paganos, sino que adaptó al cristianismo. A pesar de las implicaciones de su no conversión al cristianismo, resulta imperativo reconocer que su ambición y convicción radicaron mayormente en el gobierno del Estado romano. Fue un hábil político que aspiró a restaurar el orden del Imperio Romano, siendo su base tanto el legado de Diocleciano como las nuevas propuestas cristianas. O sea, al hombre le interesaba Roma, ¿sí? Le interesaba que Roma fuera políticamente estable y le interesaba que Roma surgiera. Por eso fue que hizo lo que hizo con el cristianismo. A su manera, pues, pero esto fue completamente malo para nosotros. El comportamiento de Constantino era análogo al de otros usurpadores y competidores del poder imperial de los siglos III y IV. Se desempeñó en una coyuntura que supeditaba sus decisiones y política religiosa. Analizar la carrera y el gobierno de Constantino, pues, no consiste en transformar su gestión en una historia puramente cristiana, máxime considerando la relevancia que los emperadores daban al Estado. La finalidad de Constantino era preservar y restaurar un imperio languidecido, de modo que necesitó tanto a cristianos como a paganos para retener el poder. La tradición grecorromana y sus conceptos divinos ya coadyuvaban a la política del emperador. En efecto, a Constantino se lo identificó a través de conceptos filosóficos y teológicos paganos, que podían sincretizarse con la doctrina cristiana. Se aseveraba que estaba en comunión con la mente divina, que había acatado el consejo de la voluntad divina y que sus gestas se debían a la divina guía de la inspiración divina. O sea, prácticamente un dios, el pobre Constantino. Este fue un momento incipiente en el que Constantino se fundamentó en una tradicional cosmovisión pagana. Como se aprecia, no se menciona ni a Dios ni a deidad pagana alguna. Los conceptos abstractos primaban y se impregnaban en la población romana hasta generar un discurso político sustentado en la teología y el Estado. Cada emperador alegaba que su gobierno estaba legitimado y amparado por una determinada divinidad.
En el siglo III de la era común, esta tendencia se acentuó a través de cultos que incursionaban en el monoteísmo, sobre todo aquellos relativos a divinidades solares. Una ejemplificación cabal fue el Sol Invicto, que después se unió con Mitra y fue alabado por Aureliano. Los cultos de connotación monoteísta permitían identificar a un emperador de mejor manera. De esto también el éxito del neoplatonismo y mitraísmo. Como corolario, la adopción de Constantino del dios cristiano que creó no fue un acto inapropiado, tan solo eligió una deidad distinta y oportuna. La creencia en un Dios único como único gobernador del universo se ajustaba a la idiosincrasia y al plan de Constantino y sus herederos. A Dios se lo identificaba como la mente eterna del cosmos, que actuaba como general celestial cuyo fin era equilibrar el universo, que era un paralelismo evidente con el emperador, soldado cristiano en el orbe, en la totalidad de la cultura romana. Así entonces, el Dios de los hebreos y su omnipresencia guardaban estrechas semejanzas con el Dominus Invictus, el dios Sol Mitra. En un periodo de restauración, ciertamente, el culto a Dios era predilecto para allanar las problemáticas suscitadas del siglo III. Ello fue posible mediante un discurso en el que el emperador era el líder supremo y el famulus Dei, sirviente de Dios. Por lo tanto, Dios se añadió a un discurso político religioso, pues su proximidad con la élite y los emperadores inminentemente lo dotaron de ese cariz político. La creencia en el Mesías hebreo se fortalecía, organizaba y sistematizaba a través de sagradas escrituras únicas. Estos recursos estaban ausentes en el paganismo, por lo que la mayor centralización y rigurosidad dada posteriormente a su híbrido cristiano-pagano dieron a Constantino una justificación de su poderío y al imperio un nuevo patrimonio para su cohesión. Convivencia del cristianismo y el paganismo. La política constantiniana fue pragmática. Efectivamente, el pueblo romano, que durante siglos había asimilado y adoptado creencias y costumbres distintas, dispondría de un mayor abanico de posibilidades que permitiría a las diferentes clases identificarse con la romanidad. Constantino fue devoto hasta su muerte de la deidad solar Mitra, de modo que estableció una asociación entre Mitra y Dios, con la cual paganos y cristianos se percatarían de que ambos cultos redundaban en beneficio del imperio. El sol se presentó como un vínculo entre el politeísmo pagano y el monoteísmo cristiano, pues podía sincretizarse a través de nociones inmanentes del pueblo romano. Definitivamente, pues, había un Dios supremo en el imperio. Los tradicionalistas lo identificaban como Mitra o el Sol Invictus. De ahí sale Dominus Invictus, que es Dominus, sale de domingo, que es Dominus, o sea, el mismo Sol Invicto. Mientras que en la nueva religión cristiana reconocerían al Sol como una alegoría de la luminosidad de Dios. Precisamente la identificación de Dios con la luz traslucía el carácter de la dualidad cristiana, en la que el bien se asociaba con la luminosidad y el mal con la oscuridad. Ciertamente un paganismo revitalizado y el cristianismo mitraico estaban impulsando en el Imperio Romano una nueva identidad apuntalada en la teocracia. Ahora bien, el derecho internacional de la antigüedad
los autócratas le daban prioridad a sus estados, siendo la religión su recurso más útil para legitimar la superioridad de una civilización. Como corolario, cuando Roma empezó a adquirir un carácter teocrático con Constantino, al dios cristiano se le dio el carácter de una entidad propia de la romanidad. No era hebreo, no era para el pueblo de Israel, sino era para el pueblo romano. En efecto, paulatinamente el concepto de la ciudadanía romana consistía en homenajear a esta única y máxima divinidad. El universalismo del cristianismo fue vinculado a Roma y a su emperador, desplazando cualquier vestigio de la cultura hebrea, por lo que la fraternidad romana se contextualizó al haberse integrado esta fe en el mismo concepto de ciudadanía. Los habitantes del imperio, paganos o cristianos, concibieron al Dominus Invicto, dios Sol Mitra, como la autoridad responsable del bienestar del imperio y de la identidad romana. Nuevamente, el Estado y su emperador crearon un autorretrato único del imperio, que los romanos concebían como el ente civilizado por autoridad suprema de la ecúmene. Aunque en el siglo IV fue la doctrina cristiana la que aumentó el vigor de esa identidad, la política religiosa y renovada de Diocleciano ya había diferenciado a los romanos del resto de la barbarie. El discurso de Diocleciano evoca la mentalidad de Eusebio, pues no se recusa principalmente al maniqueísmo. O sea, el maniqueísmo es esta religión que es bueno, pues está el bien y está el mal, y están en constante pugna. Un dios, un diablo en constante pelea. Eso es el maniqueísmo. Sino a su procedencia. La procedencia del maniqueísmo es de Persia. Resulta sugestivo que aunque el imperio romano se reestructuraba a partir de una teocracia que era política, los autores cristianos, el clero y la iglesia, efectivamente secundaban al emperador en la crítica a un régimen potente y con ello amenazador de la identidad romana. Los romanos eran conscientes de la centralización persa y de su alcance. De ello, el auge del cristianismo, pues permitía plantear una nueva religión cívica, digna de una civilización que contribuía a diferenciarlos decisivamente en el derecho internacional a través de la dualidad del bien y del mal. El monoteísmo generó unidad, pues el bien adquirió un carácter referente a la ciudadanía romana y su imperio. Y si después de esto es cierto que el paganismo y el cristianismo eran heterogéneos, la figura del Dominus Invictus et Deus en el emperador era una. Representaba la autoridad de la divinidad en el imperio. Ese era el único y verdadero Dios cuya existencia aceptaban. Aunque son distintas interpretaciones, ese Dios que gobierna los cambios de imperios y de épocas ha fundado el imperio romano sirviéndose para ello de un pastor de paupérrima condición. Esto es lo que se decía. Entonces, el cristianismo mitraico renovó la identidad de la administración romana. El emperador romano era el representante del emperador celestial y con ello del bien. Con toda la oficialización del cristianismo, acaecería con Teodosio en 380, por lo que se debe evitar caer en el paralelismo de identificar al imperio romano como un imperio netamente cristiano, cuando realmente se encontraba en periodo de transición. El gobierno se transformó en uno teocrático, fundamentado en un crisol monoteísta, es decir, fue el resultado final de un devenir histórico impulsado
por el debate entre paganos y cristianos, que en definitiva establecieron semejanzas que vigorizaron el imperio después del siglo III. Teología y política convergieron. De esto que Eusebio de Cesarea identifique a Constantino como un nuevo paladín de la cristiandad, inclusive planteando una vida con paralelos a la de Moisés. ¡Qué desfachatez! Esto sí es la tapa. Se estableció la existencia de un ejército celestial, sin duda, pero la dinastía constantiniana en el mundo terrenal tenía la misión de proteger al imperio y su credo verdadero de la barbarie y los demonios. Estas concepciones de demonios e ídolos son analogías al zoroastrismo. Claro está que esto viene de Persia, el zoroastrismo. Por tanto, es un craso error considerar que el vigor de este proceso de centralización cristiana y zoroástica sustituyó un retrato del otro totalmente agresivo y de connotación de guerra santa o cruzada. Ambos imperios y sus autócratas eran demasiado fuertes, en parte eran la personificación sus respectivos estados, de modo que existían otras motivaciones que incidían en la representación del enemigo, el legado de Grecia, de la República Romana y del Alto Imperio, eran componentes de representación inherentes al Estado romano. Aunque Nova Roma, posteriormente renombrada Constantinopla, fue una urbe en gran parte cristiana, Constantino la fundó igualmente empleando recursos tradicionales que evocaran la eminencia de la tradición greco-romana y su flamante ciudad. La tradición greco-romana era persistente y no desapareció súbitamente. El Dominus Invictus del clero entonces supo articular al credo cristiano y las nuevas ideologías con la filosofía política grecorromana, así como con la teología helénica. Al emperador, por consiguiente, se lo concibió como un individuo capaz de brindar armonía al Estado. El cristianismo entonces, al predicar una doctrina híbrida, anunciaba el advenimiento de un nuevo orden de justicia. Y si bien la escatología resultaba ser el meollo de esta salvación, el orden social que obtuvo a través de la tolerancia del cristianismo mitraico permitió al pueblo romano y la élite corroborar las cualidades divinas de Constantino y sus sucesores, generando así una democratización teológica. Se trató de la inauguración de un nuevo paradigma imperial, en el que la teocracia adjudicó al Estado la estabilidad que tanto necesitaba mediante una comunión con la nueva fe. Finalmente, voy a dar unas festividades que llegaron del culto pagano al cristianismo y se quedaron. El domingo, o sea, reemplazó al Shabbat, al séptimo día. Fue cambiado por decreto con el fin de dejar intacta la adoración al Sol Invictus Mitra, que se realizaba los domingos, transgrediendo así el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La Navidad, el 25 de diciembre, era conocida en el Imperio Occidental como las fiestas del solsticio de invierno y el nacimiento del dios Sol, por lo tanto un culto pagano. En él se celebraba el término del acontecimiento de las noches y el triunfo del dios Sol con el alargamiento del día. Fue entre estos años 324 y 325 de la era común cuando se decidió su institución como fiesta cristiana, pasando de conmemorar el cumpleaños del dios Sol al nacimiento de Jesús. Todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús, o sea, el Jesús romano del Sol. Fiesta de Reyes, 6 de enero. Era la fecha de conmemoración de las fiestas de la luz. En esta fiesta se celebraba el nacimiento del Sol en Alejandría,
La noche del 5 al 6 de enero se recordaba el nacimiento del tiempo Aión, con una procesión de antorchas hasta el templo de Corión. En la procesión se entonaba un canto a la Virgen que ha dado luz. La luz aumenta, la Virgen ha dado luz al Aión. Este culto pasa a la cultura griega y es ritualizado en todo el imperio heleno. En cuanto a su cristianización en el imperio de Oriente, se instituye la Epifanía o fiesta de la visitación de los reyes de Oriente. San Juan el Bautista, su celebración coincide con el solsticio de verano, es decir, el 24 de junio. Este era uno de los días centrales de las religiones paganas. El día del culto al dios Sol era una fiesta extendida por todo el mundo antiguo, partiendo del culto Ra, dios egipcio, el dios Sol para los egipcios, cuya deidad fue asumida con distintos nombres por las culturas helénicas. En primer lugar y después por la romana. El ritual era parecido al de la actualidad. En la noche más corta del año se encendían hogueras, las cuales había que saltar como acto de purificación interior, de liberación de pecados y de malos espíritus. En su cristianización, como es obvio, se mantiene este sentido, pero se le aplica a Juan el Bautista, el que predicaba el bautismo de arrepentimiento de los pecados. Semana Santa. Como en las fiestas de Navidad, su conmemoración comienza en el siglo IV de la era común, y como en esta también tiene su base en una celebración pagana, el culto al dios Atis, celebrándose su muerte y posterior resurrección. Esto no tiene nada que ver con el Pesach que hacemos nosotros, que es la Pascua judía. Pascua de Resurrección. La fiesta de la Pascua se celebra siempre el primer domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera. Por eso su carácter cambiante, y esta fiesta es similar a otra egipcia que se celebraba el mismo día para conmemorar la entrada de Osiris en la luna. Festividad del 15 de agosto. En este día se celebra la ascensión de María al cielo. Este hecho, como la mayoría de los que estamos analizando aquí, carece de base bíblica, pues es una tradición que hasta el año 1950 no había sido objeto de dogma de fe, pero tiene una coincidencia pagana. A mediados de agosto se celebraba en la antigua Grecia y en Roma el culto a Hécate, Artemisa Diana, diosa de la luna y reina del cielo, con objeto de evitar que enviara las tormentas que tan dañinas son para las cosechas en estas fechas. Todos los santos y difuntos. La víspera del 1 de noviembre coincidía con la festividad pagana celta del Samhain, fiesta que marcaba el final del verano y de las cosechas para pasar a los días de frío y oscuridad. En esta noche se creía que el dios de la muerte hacía volver a los muertos, permitiendo comunicarse así con sus antepasados. También esta práctica era habitual en el pueblo romano, pues el 21 de febrero celebraban la fiesta feralia, ayudando con sus oraciones a la paz y el descanso de sus difuntos. Ahora se conoce como Halloween y dice que es la fiesta de los niños. Como habrás podido ver con estos pocos ejemplos, Constantino cambió y suplantó todas las festividades del Padre Eterno, así como también falsificó los nombres del Padre y del Hijo, e impuso doctrinas que sacaron a la cristiandad de su verdadero Mesías hebreo, Yeshua, y lo suplantó con el dios Sol Mitra, disfrazado de Jesús romano. Y de verdad, con todo el amor te digo, sal de Roma y de la idolatría. Todavía estás a tiempo de conocer al verdadero Mesías, Yeshua, tu Salvador y mi Salvador. Amén. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali Ben Yehuda. la
fe y en la fe. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.